Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Pueden tomar asiento. Una de las características muy lamentables, una de las características más lamentables de la iglesia actual es la forma en que los congregantes preparamos nuestro corazón para oír la palabra de Dios. Es muy lamentable la forma en que la iglesia se prepara para oír la palabra de Dios. En realidad, lamentablemente, en un gran porcentaje no prepara el corazón para oír la palabra de Dios. No lo prepara, viene porque ya se levantó, muchas gracias, se levantó tarde, entonces viene apurado porque se le pasa el colectivo, o si son varios en la familia, entonces tienen que, no sé, se lavan la cara los 4 hermanos juntos, lo que sea, pero ya el corazón ya viene alterado, o viene pensando en deudas, o viene pensando en cosas, y no prepara el corazón. Cuando llega acá, lamentablemente, digo acá a un salón de reunión, cuando se junta con hermanos, generalmente no hay palabras de exhortación al Señor, no hay palabras de ánimo, no hay himnos y cánticos y salmos espirituales, no hay eso. Pues nos ponemos a charlar de lo que sea que pasó en la semana, el futuro tráiler de la película, concentrados en si me dejaron pan para desayunar después de la comunión, un montón de cosas. Pero lamentablemente, en un gran porcentaje, la iglesia no prepara el corazón para oír a Dios. Implícitamente reina el pensamiento de tema estudiado, tema olvidado. ¿Están de acuerdo conmigo o soy el único que me congregué en una congregación así? Implícitamente nadie va a decir, bueno, no importa, ya lo escuché hoy a la predicación, que me olvide, no pasa nada, ¿verdad? Nadie dice eso. Espero que nadie diga eso. Pero en la práctica es así, tema estudiado, tema olvidado. Nos presentamos ante la palabra de Dios como un alumno de secundaria. Al alumno de secundaria no le importa aplicar lo que aprende, no lo quiere incorporar a su vida, no quiere hacer nada, no quiere hacer suya la enseñanza del maestro. Simplemente el alumno de secundaria va a clases porque quiere cumplir y no quiere tener problemas. Pero de ahí a que se acuerde lo que habló el profesor, la famosa pregunta, ¿qué viste hoy? No sé, el profe ahí ya... Venimos así ante la palabra de Dios. Luego, el alumno de secundaria, ¿qué hace? Solo estudia para aprobar. Pero una vez que pasa todo eso, se olvida por completo de todo. Solamente la maestra o el profesor tiene que hacer algo terrible. En la segunda evaluación, ponerle un tema que vio en la primera evaluación. Y la famosa frase de los alumnos que son, eso no lo vimos. Pasa en la primaria, pasa en la secundaria, pasa en la universidad, en la vida, en TNT, pasa en todos lados. Lamentablemente, así nos venimos a preparar para la palabra del Señor. Si no me creen, solo debes hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué me habló Jesús el domingo pasado? Si tu respuesta es una nube blanca, ¿no? Está el monito ahí con los platillos en tu cabeza. Si tu respuesta es una nube blanca en tu mente, es porque no te congregaste. Viniste, hiciste acto de presencia, luego te fuiste un alumno de secundaria. No te importa la palabra. ¿Qué vimos el domingo pasado? Una vez pasó en una iglesia, le voy a contar, donde les pregunté a los hermanos, ¿qué habíamos visto el domingo pasado? Y me miraron como... ¿Hubo reunión el domingo pasado? ¿Acá?
¿Qué fue eso? Un alumno de secundaria que desprecia la palabra, desprecia al Señor, no tiene temor del Señor. Entonces cuando el Señor habla, modo iglesia. Uf, qué fuerte. Ni quiero preguntarles qué vimos hace 2 domingos. O hace 3. Otra vez, si tu respuesta a qué vimos el domingo pasado es la Biblia, seguro. Pero de ahí nada más, hermano, hiciste lo que pasó mucho en la cuarentena, de trabajo por Zoom, ¿no? vía online, poner un banner tuyo de cartón ahí frente a la cámara mientras el alumno dormía en la cama, ¿no? Pasó mucho eso. ¿Qué hacemos los domingos? Bueno, traemos un banner, ¿no? ¿Quién no se va a ofender? Lucas, perdón que te agarre siempre, pero Lucas, ¿no? En su corazón, bien, él está ahí, se lo puede ver, o sea, el profesor lo ve a través de la cámara, ve la silueta, pero que Lucas esté ahí, simplemente venimos a cumplir. En un gran porcentaje, tal vez uno puede decir, no, yo sí, no dormí, hice ayuno desde el jueves, pero espectacular. Pero en un gran porcentaje es así, ustedes saben que es así. Por eso la lentitud del progreso espiritual en la iglesia. Porque la palabra de Dios es el alimento por el cual crecemos espiritualmente, dice 1 de Pedro 2:2. Pero no solo debemos escuchar, debemos digerirla, asimilarla, hacer que ese alimento sea nuestro. Es lo que se llama comúnmente como meditar, o sea, pensar, volver, orar sobre la palabra. ¿Sí? No es, termino esto hoy, y si no se pudo grabar, ¿ahora qué hago? ¿Para qué viniste entonces? ¿Qué pasaría en nuestra vida espiritual si dejamos de grabar las predicaciones? ¿Nos acordaríamos? ¿Qué piensan? Algunos que ni nos acordamos de escuchar la grabación, o sea, con eso ya es, o sea, más servicio no se puede hacer, no se graba la predicación, se le edita la predicación, se la sube a internet para que nadie la tenga que descargar y escucharla ahí. Por eso, la lentitud del progreso espiritual. Si solo oímos, no nos sirve absolutamente de nada. ¿Sí? ¿Cuántos saben que los vegetales son saludables? ¿Saben? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Están en modo de iglesia, no? ¿Están con el banner? ¿Sí? Amén. Pero ¿verdad que si no lo ingerimos no nos produce absolutamente nada el vegetal? Se pudre ahí. Bueno, lo mismo es con la palabra. A.W. Tozer, un pastor del siglo XX, dijo lo siguiente, escribiendo por el año 1950, 1960. El cristiano promedio de hoy en absoluto desarrolla un gran progreso espiritual. Se convierte, se une a la iglesia y 5 años más tarde es exactamente como era antes, cuando todo comenzó. 10 años más tarde está todavía donde solía estar o aún ha decaído un poco. Si ustedes me pueden decir rápidamente, ¿en qué porcentaje esto ha cambiado en la iglesia actual? ¿Qué piensan? ¿Qué me dirían? ¿Ha cambiado mucho esto? No, ahora sí hay progreso espiritual tremendo todos los domingos. ¿O no ha cambiado nada? ¿O ha empeorado la situación? Este pastor escribió en el 60, en el 50. ¿Hay mucha diferencia con la actualidad? ¿Qué piensan? La razón de este terrible problema es, como lo dije hace un momento, no preparamos nuestro corazón para verdaderamente oír la palabra del Señor. Nos conformamos con sentirnos confrontados un domingo y ya está. Con llorar, con decir, qué fuerte, nunca lo había visto así y nunca más lo volverá a ver porque se olvida. Una vez estábamos en un tiempo del ensayo en la alabanza y una persona, veníamos hablando creo sobre los dones espirituales y luego comenzó otro tema, creo que era la madurez espiritual. Entonces esta persona nos preguntó, pero y ahora yo ya no sé qué hago con todo lo que aprendí de los dones. ¿Cómo hago para vivir esto cuando estamos viendo otro tema? ¿Saben por qué pasa eso? Porque la idea no era vivir eso. La idea, bueno, ya lo aprendí y ahora estamos en otro tema. Secundaria, ¿no? Ya está. ¿De qué me sirve esto ahora? Ya está, ya lo estudiamos, ya pasó el primer parcial, ya está. No me vuelvas a tomar lo mismo en el segundo unidad.
¿Por qué esta persona me hacía esa pregunta? Porque es producto de este cristianismo actual. Oye no para cambiar, sino para cumplir. Y esa es la terrible razón. Pero esa no es la fe de Jesús. Esa forma de hacer culto no es el cristianismo de Jesús. Esa forma de congregarse no es lo que Jesús enseñó. En Juan 13:17, después de enseñarle a sus discípulos sobre la grandeza del servicio, les dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Ven? Si las saben, espectacular. Satanás también lo sabe. Pero verdaderamente son benditos, bienaventurados, aprobados por el Padre, si las hacen. Más adelante, Santiago, el hermano del Señor, enseña lo mismo. En Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Wow. Y el apóstol Juan enseña algo muy similar. En 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No solo lo digas, sino hazlo. No digas yo amo a todos mis hermanos. ¡Oh, qué espectacular! Bueno, ¿cómo se llama el de la esquina? Y el hermano de la esquina, ¿cómo se va a llamar? No amas a tus hermanos, no ames así. Hay un hermano con necesidad. Voy a orar por vos. El Señor puede suplir todas tus necesidades en gloria, conforme a sus riquezas. No ames de palabra, hermano. O sea, Él no puede comer tu oración, ¿verdad? Y si no hay internet, le llega súper tarde tu buen deseo por WhatsApp. No ames, eso es lo que enseñaba la iglesia. Más adelante, siglos más adelante, un pastor llamado Albert Barnes dijo lo siguiente: no es suficiente con oír las palabras de Jesús. Ellas deben ser obedecidas. ¿Por qué la iglesia a través de los siglos pudo hacer semejante afirmación? Jesús lo dice en Juan, Santiago lo dice en su carta, más adelante el apóstol Juan, cerca del año 100, dice lo mismo, siglos y siglos y siglos más adelante otro pastor dice lo mismo, y 400, 300 años después hoy estamos hablando lo mismo. ¿Por qué la iglesia puede hacer esa afirmación? No basta con solo oír. Bueno, porque esa es la enseñanza de Jesús. Por eso somos cristianos. Seguimos a Cristo. No se sigue una persona de palabras, se sigue en obediencia a la persona. Entonces debemos recordar que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como dice 1 de Timoteo 3:15, y que los apóstoles le confiaron a los obispos que iban a quedar en lugar de ellos al cuidado de la iglesia. Los apóstoles le confiaron la fe que Jesús les había confiado. ¿Recuerdan cómo se llamaba eso? Empezaba con T. Claro, Jesús le confió su tradición a los apóstoles les confiaron la tradición a los pastores y obispos que quedaban cuando ellos ya no estén, y así la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Guarda la fe por medio de los obispos, y esa misma fe nos llegó 2000 años después. Entonces, hoy escuchamos esta palabra porque es lo que Jesús quiere que sigamos escuchando. No es suficiente con estar de acuerdo, hermanos. No es suficiente. En realidad es extremadamente peligroso estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Es muy, muy, muy peligroso. Sobre el Sermón del Monte, ¿no? Mateo 5, 6 y 7, algunos dicen el sermón más famoso predicado por Jesús. Muchas cosas se dijeron sobre el Sermón del Monte. Algunas personas afirman que es una enseñanza para los creyentes de esa época. Nos reconviene que sea para esa época. Ellos sí tendrían que vivir así. Otros afirman que en realidad el Sermón del Monte está describiendo la vida que vamos a tener en el milenio. O sea, cuando Jesús vuelva a reinar y establezca su reino literal de 1000 años en la tierra, el Sermón del Monte es para ahí.
Ahí sí podemos ser mansos, limpios de corazón, pacientes y todo eso, ¿no? Perdonar al hermano ahí. Otros dicen que describe el Sermón del Monte genuinamente un anhelo de Jesús para nuestra vida, pero es simplemente eso, es un anhelo, es un deseo para nosotros, es una utopía. Que Misio sea bienaventurada porque es quebrantada de corazón. Es muy bonito. ¿Es real el anhelo de Jesús? Pero es simplemente eso. Ellos dicen eso, es un anhelo, es como quisiera que Jeremías sea, qué sé yo, no sé, tenista, qué sé yo. Es un anhelo, pero sabemos que aquí en Argentina, muy difícil. No, es un anhelo, real, sincero, genuino, pero un anhelo. Como me encantaría que, no sé, Miguel, una de tus hijas, no sé, estás pensando, estás hablando ahí con Romy, y no sé, sea ingeniera en la NASA. Y dices, wow, el anhelo es espectacular, pero es un anhelo. Y algunos dicen, bueno, el Sermón del Monte es eso. Es un lindo anhelo de Jesús para nosotros. ¿Por qué dirían algo así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué alguien diría algo así del Sermón del Monte? Espero que estén pensando lo mismo que yo. Lo que pasa es que las demandas y las exigencias son extremadamente altas en el Sermón del Monte. Solemos pensar que porque estamos en la gracia, las cosas son un poco más accesibles. No, ya estamos en la gracia, ya está. Pero es todo lo contrario. La santidad y la obediencia son una demanda mayor en la gracia. Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres libre. Entonces obedece. Lo vuelvo a repetir, la santidad y la obediencia no disminuyen la gracia, sino que aumenta su demanda. Si lo quieres buscar rápido, Mateo 5, 27 dice, oísteis que fue dicho, le doy un pequeño ejemplo, no cometerás adulterio. Entonces todos ahí contentos, no, yo soy fiel a mi esposa, fiel a mi esposo, yo jamás. Eso es la ley, ¿no? No cometerás adulterio. Pero viene Jesús y dice en el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Bajó la vara o subió la vara? ¿Qué piensan? Entonces nos encanta que esto sea para el milenio, ¿verdad? Bueno, después de morir, porque perdona al que te persigue y te maltrata y ora por él. Wow. Bueno, Señor, en el milenio... Oh, qué bonito deseo que tienes, Señor, pero bueno, acá no sabes cómo son las cosas en este mundo, en Argentina, ¿no? Si uno no es chanta no puede avanzar. Como el tango, siglo XX, cambalache. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Así, Señor, acá, ¿qué va a hacer? ¿Será? ¿Qué piensa Jesús del Sermón del Monte? ¿Será que predicó este sermón como un ideal, ¿no? Para nosotros como algo como que, bueno, a ver si alguno lo alcanza, o verdaderamente espera que lo vivamos? ¿Qué piensan? Lo vivimos en dos grupos, el ideal y el que lo vive, o no se ofendan acá, el que lo vive, y el ideal, ¿qué piensan? ¿Era un ideal solamente, un deseo así? ¿O verdaderamente espera que lo vivamos? ¿Qué piensan? Él mismo nos responde, dice en el versículo 24 de Mateo 7, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Si dice eso es porque espera, ¿qué cosa? Que la hagamos. O sea, punto. No hay más. No hay que irse al griego, no hay que irse al chino mandarín. A ver qué significa la palabra hacer. El que me oye y las hace. Ahí vemos la intención de Jesús. Él no espera que estemos de acuerdo con lo que dice y que estemos de acuerdo solamente con lo que Él está expresando acá. Él no espera simplemente que todos los domingos digamos, tiene razón, así debería ser. O qué fuerte esa palabra. Qué fuerte. La verdad, otra frase, la verdad que hoy el Señor me habló muchísimo. Eso es espectacular. Todas esas cosas son buenas señales. Pero si solo nos quedamos con eso, estamos en grandes problemas. En graves problemas. Jesús no espera solo la aprobación de su palabra. Aparte que no la necesita, como si nosotros, sí, así es, Señor, qué bien lo que dijiste, es así. Jesús no espera solo la aprobación, Él demanda la obediencia a su palabra. No es una opción. Fíjese bien la frase que
que utilicé. Él demanda la obediencia. No deja la opción a la obediencia. El cristiano que día tras día se pone bajo las enseñanzas de Jesús sin obedecer, en realidad se está haciendo un gran mal. No es un pecado menor. No es algo como cuando el Señor entiende. Nuestra obediencia, hermanos, determina nuestra eternidad. ¿Recuerdan el domingo pasado? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre entrará al cielo. Nuestra obediencia determina nuestra eternidad. Si prestas atención, ve al versículo 13, ahí del capítulo 7, si prestas atención, desde el versículo 13 de ese capítulo 7, Jesús comienza a comparar dos cosas y continúa haciendo esa comparación hasta el final. Siempre hay una cosa buena y una cosa mala, y la mala siempre lleva a la perdición eterna. Si tienes ahí rápidamente, en los versículos 13 y 14, compara dos puertas y dos caminos. Un camino ancho y un camino angosto. Uno lleva a la vida y el otro, el camino ancho, lleva a la perdición. Escoge. Luego, en los versículos 15 al versículo 20, compara dos tipos de frutos. Uno bueno y uno malo. Y el árbol que no da buen fruto, dice que es cortado y echado en el fuego. Condenación. En los versículos 21 al 23, comparan las personas que le dicen Señor, Señor, pero no obedecen, con aquellos que sí obedecen. Y los que no obedecen, por más que sean los mejores cristianos aquí en la tierra, los que no obedecen no entrarán al reino de los cielos, sino que serán apartados de Dios. Eso dice Jesús. Y así finalmente llega a los versículos 24 al 27, y ahí compara los que oyen y obedecen con los que oyen y no obedecen. Y los que oyen sin obedecer, les espera una grande ruina. Según el contexto, esa grande ruina es la perdición eterna, porque esa siempre es la consecuencia de la comparación mala. El camino ancho lleva a la perdición. El fruto malo es echado al fuego. El que dice Señor, Señor y no obedece es apartado de Dios y no entrará al reino. El que oye y no hace, grande es su ruina. Por eso es sumamente terrible estar de acuerdo con la sana doctrina de Jesús y no obedecer. Es peligrosísimo. No es una virtud asistir a una iglesia de sana enseñanza sin obedecer. No es una bendición asistir a una iglesia donde se busque la santidad sin obedecer. No es raro que el Señor permita que algunos se congreguen en iglesias sanas para su condenación. Porque les encanta escuchar. Y toda la semana con pastores, y les encanta escuchar. Y nada más, les encanta escuchar. No es raro que el Señor permita que algunos se congreguen en iglesias sanas, pero para su condenación. Es más fácil hablarle a una persona que ha estado metida en el G12, que ha estado metida con Benny Hinn, Dante Hebel, Cash Luna. Hay más esperanza para esa persona que aquel que se ha congregado año tras año en una iglesia correcta sin obedecer. Tiene el corazón más endurecido esa persona que el que se congrega con Guillermo Maldonado. Jesús dice, todo aquel que oye mi palabra y la hace, yo lo considero un hombre prudente y está edificando bien su vida. Eso es lo que dice Jesús aquí. Yo lo considero un hombre prudente. No importa lo que piense el mundo, no importa lo que piense en la moda teológica del momento. ¿Qué importa? Si te aceptan en su grupo o no te aceptan en su grupo, no importa. ¿Qué es lo que está buscando tu corazón? ¿La aprobación del Padre?
Si buscas la aprobación del Padre, pues tienes que obedecer. Él aprueba a ellos. A esas personas las considero prudentes, sabias. Me está obedeciendo, él es sabio. John Stott, un pastor anglicano, también falleció ya hace un par de años, dijo lo siguiente, miren lo que dice John Stott. Al aplicar esta enseñanza a nosotros mismos, necesitamos considerar que la Biblia es un libro peligroso de leer. ¡Wow! Y que la iglesia es una sociedad a la que es peligroso unirse. Porque al leer la Biblia estamos escuchando las palabras de Cristo y al unirnos a la iglesia decimos que creemos en Cristo. En consecuencia, pertenecemos a la compañía descrita por Jesús como los que oyen su enseñanza y le llaman Señor. ¿Recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Si tú le llamas Señor, este mensaje es para ti, no es para aquellas iglesias desviadas. Y eso es lo que está diciendo acá John Stott. Nuestra membresía, continúa, nuestra membresía, por tanto, coloca sobre nosotros la seria responsabilidad de asegurar que lo que sabemos y lo que decimos se traduzca en lo que hacemos. ¡Wow! No es venir y decir, wow, qué fuerte. Congregarse pone sobre nuestros hombros, dice, la seria responsabilidad que lo que decimos y afirmamos creer se vea en nuestra vida. Volviendo al pasaje de Jesús, notemos que la otra persona también escucha a Jesús. Hay uno que escucha y obedece, y la otra persona también lo escucha a Jesús. Es decir, esta persona no sigue falsas enseñanzas, no está siguiendo a los saduceos, a los fariseos, a un exorcista ambulante, como era muy común en ese tiempo. No está siguiendo falsas enseñanzas. Notemos que tampoco está rechazando las palabras de Jesús. No está en contra de lo duro que es este sermón. Es durísimo el sermón. Difícil. Esta palabra, escucha la voz de Jesús, esta persona no está en contra de lo que Jesús afirma. Por eso vemos que ambos construyen una casa. Ambos levantan la casa. Por fuera se ven muy similares. Las vidas cristianas de ellos son muy similares. Escuchan las cosas correctas, tienen el lenguaje correcto, asisten regularmente a los cultos, critican lo de falsas doctrinas y todo lo que se conoce hoy como ser sano, ¿no? Por fuera se lo ven muy bien. Externamente sus vidas cristianas son muy similares. La diferencia está en que uno edificó sobre la obediencia y el otro edificó simplemente en el estar de acuerdo. Entonces, cuando me siento mal, porque el Espíritu Santo, lleno de misericordia, nos empieza a hablar, me pongo una predicación. No voy al Señor en humillación. Me pongo una predicación sobre cómo no vivir en condenación para la gloria del Señor. ¡Wow! Me encanta esa predicación. Cuando el Espíritu Santo empieza a confrontar a una persona que, empieza a agarrar un libro. Cómo encontrar verdadera paz en la gracia. Otra vez, la diferencia está en que uno edificó en la obediencia y el otro edificó en el estar de acuerdo. Nada más. Al final de sus vidas, la diferencia es abismal. Uno termina en grande ruina mientras el otro recibe el reino. Por eso Satanás sigue engañando a la iglesia, haciéndole creer que el estar de acuerdo con la doctrina correcta es vivir la doctrina correcta. Lo vuelvo a decir, Satanás sigue engañando a la iglesia, haciéndole pensar o haciéndole confundir decir lo correcto con vivir lo correcto. Y no es así. De esta forma tenemos miles y miles de cristianos construyendo sobre la arena. Construir sobre la arena, hermanos, otra vez lo digo, no es escuchar a Cash Luna, no es escuchar a Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez. Eso ni siquiera es construir, si alguno los escucha. No está construyendo. Construir sobre la arena significa oír sin obediencia. Oír sin obediencia. Y uno puede decir, pero ¿cómo hago para obedecer? Tiene que obedecer. O sea, que como anda a tener tu cama. Bueno, papá, pero ¿y cómo hago para tener y tender la cama? O sea,
O sea, ¿cómo hago para obedecer? Tenés que obedecer. A veces hacemos esas preguntas como espiritualoides. O sea, pero ¿cómo se hace? Y perdona al ofensor. ¿Verdad que no es no está escrito en lenguaje angelical para que... ¿qué significará? Perdona al ofensor. Ya está. Muy sencillo. Entonces, construir sobre la arena es oír sin obedecer. John MacArthur en su Biblia de estudio dice, la casa representa la vida religiosa. Wow. La casa que cada uno edifica está representando su vida religiosa. Pero solamente una vida religiosa fundada en la obediencia a la palabra de Dios permanecerá firme, permanecerá en pie. Es decir, se puede construir una casa externa, pero esa no va a permanecer en pie. La lluvia, el viento y los ríos que golpean sobre esa casa representan el juicio de Dios. El juicio de Dios representado ya sea por medio de problemas en el mundo, el juicio de Dios permitiendo que Satanás nos ataque con enfermedades, situaciones, o es el juicio de Dios castigándonos Él mismo. Pero tarde o temprano la vida del que no obedece se acerca a su ruina. Tarde o temprano. Es solo cuestión de tiempo, y vaya que lo he visto. Es cuestión de tiempo. A veces me preguntaba, ¿cómo puede ser que esta persona hace 10 años estaba así y ahora está así? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Nunca obedeció. Construyó una bonita casa en la arena. Es solo cuestión de tiempo hasta que los fundamentos se vean, donde hemos edificado. Si eso no se ve en esta vida, sin lugar a dudas, toda su religión sin obediencia se desmoronará cuando vea a Jesús cara a cara. Ahí ya no hay vuelta atrás. Así que cada uno de ustedes debe preguntarse ahora qué clase de vida está construyendo. No sirve de nada, hermanos, conformarnos con buenos deseos. Son buenos, es bueno tener buenos deseos, pero es que el deseo no hace nada. El deseo no hace nada. Debemos examinar la obediencia como Jesús nos manda a examinar al final de su sermón. Debemos examinar los frutos. Debemos examinar qué camino estamos caminando. Por eso Él pone esos ejemplos. ¿Estás en el camino ancho o en el camino angosto? ¿Estás dando buen fruto o estás dando mal fruto? ¿Me estás alabando sin obedecer o me estás alabando obedeciendo? Es eso lo que hay que examinar. No solamente el deseo de cambiar. Todos tenemos el deseo de ser mejores cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos no quieren estar llenos de pasión, ser como Pablo, ¿no? En discernimiento espectacular, ir caminando por la peatonal, este está endemoniado, ¡fum! Y que haya un avivamiento. ¿Cuántos no desean eso? Bueno, Javi y Mari, les predico a ustedes, son los únicos que me dicen que sí. Todos deseamos eso, está claro que todo el mundo lo desea, pero es que el deseo no hace nada. Y Satanás es un experto en hacernos confundir deseo con estar haciendo. ¿Cuántos nos desean obedecer? Más. Todos deseamos. Es una pregunta como sin sentido, ¿verdad? Para el cristiano. Es sin sentido esa pregunta. La pregunta que Jesús hace al final de este sermón, comparando los dos caminos, los dos frutos, los dos tipos de personas, las dos casas, es ¿qué estás haciendo? ¿Estás obedeciendo o no estás obedeciendo? Debemos examinar eso. No solo si le decimos Señor, Señor, porque eso los demonios también se lo dicen.